Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo el mundo la muerte y los muertos son percibidos de manera diferente. Hay culturas donde se realizan celebraciones en honor a la muerte. También algunas le llaman la Santa Muerte. En algunos países los muertos son enterrados con ceremonias solemnes, en otros con bailes y celebración, en medio del dolor y el desconsuelo. ¿Sabes por qué ese consuelo? No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Para muchas personas, los muertos pasan a una mejor vida. Supongo que esto es una especie de autoconsuelo o consuelo sentimental ofrecido por terceros a los dolidos. Inclusive, dentro de las religiones orientadas al cristianismo, existen diversas corrientes y tendencias o creencias relacionadas con la muerte y los muertos. Muchos piensan de una manera o de otra que los muertos viven hoy. De hecho, en muchos obituarios predican que ya el fallecido fue a la presencia de Dios, en el mejor de los términos, sin importar su condición espiritual. Me gustaría saber quién no está en la presencia de Dios, pues Dios está en todo lugar y todo lo ve. Dice David en el Salmo 139:8, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Religiones enseñan que los muertos pasan a un lugar llamado purgatorio, palabra que ni siquiera en la Biblia con sabiduría, que ellos llaman la Biblia de ellos, aparece en ninguna parte escrita esa palabra. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios referente a la muerte y los muertos? ¿Es cierto que hoy viven? ¿Hay gente que ya fue al infierno o está en el cielo o el paraíso? ¿Andan los muertos haciendo milagros y apariciones o visitas del más allá, como algunas religiones enseñan, que sus santos son los que andan haciendo milagros después de haber muerto? Como lo mencioné en el video anterior, el que trataba acerca del juicio final y la resurrección, desde el principio de la vida, los muertos de ayer, de hoy y los que faltan, simplemente están muertos, en un estado o condición denominada Seol. Aunque existen versículos o pasajes bíblicos que aparentemente hablan del lugar en el que se encuentran los muertos y que están vivos y conversan entre sí, el mencionado pasaje fue acreditado a nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar, aparentemente dice que algunos antiguos no murieron, como es el caso más icónico que se conoce, el caso de Enoch. Pero, ¿es esto realmente así? Primero hablaremos de la muerte. Aunque algunos tratan a la muerte como un aliado, un amigo, una santa, y le rinden culto y pleitesía, o culto y honra, la palabra de Dios, como ya se los he dicho antes, declara en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte en ningún caso es para nada un aliado. Dios dice que es nuestra enemiga. Es un enemigo que será destruido en el futuro, pero es enemigo. Rendirle culto, llamarle santa, son blasfemias que van contra la palabra de Dios. Por más que lo quieran pintar de cultura, aliado que ayuda en el proceso de transición a los que ellos dicen que hay entre este plano terrestre y el plano astral y el más allá, o como quiera que ellos lo llamen, si Dios dice que es un enemigo, simplemente es un enemigo, y los enemigos no desean tu bienestar para nada. La muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. Romanos 5:12 lo declara. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pasemos ahora
a los muertos. Analizaremos primero el caso de Enoc y el caso de Elías, los que muchos religiosos emplean para decir que estos personajes no murieron y están vivos al lado del Padre. Jesucristo declaró lo siguiente en Juan capítulo 6, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Acá Jesús de Nazaret dice que nadie ha visto al Padre, solo Él le ha visto. Y si Él lo dice, yo le creo. Pero entonces, ¿qué pasó con Enoc y con Elías? ¿Están con Dios y con Cristo en el cielo o no? Veamos lo siguiente. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De Enoc se dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Acá dice que fue traspuesto para no ver muerte. En este versículo no se indica que no murió. De Elías, las Escrituras dicen, en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías, quien era un profeta, después de este evento fue buscado por 3 días y no le hallaron. Pero el versículo no dice que no murió. Si dejáramos las cosas hasta aquí, sin analizar más, sin leer más, sin escudriñar más la Escritura, nos encontramos entonces que tanto Elías como Enoc escaparon a la muerte. Pero, ¿es esa la verdad? ¿Debemos dejar todo hasta allí, hasta el dominio común de la religión, o escudriñar la palabra para hallar la verdad? Veamos qué dicen las Escrituras acerca de todo hombre. Salmo 89, 48 el versículo. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Este salmo contiene esas dos preguntas y declara que nadie puede librar su vida del Seol, lo que parece contradecirse con lo declarado por el Señor Jesús de Nazaret en el versículo de Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, lo cual a su vez se contradice aparentemente con todos los miembros de la iglesia que guardan la palabra del Señor Jesucristo y que ya han muerto y siguen muriendo, y a lo mejor seguirán muriendo hasta la venida del Señor. Como por ejemplo los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y cualquier otro miembro de tu congregación. Todos esos que han muerto creyendo y confiando en la palabra de Dios pareciera estar en contraposición con lo que declaró nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero ahora nosotros sabemos que toda la palabra de Dios es verdad, pero como ya les he dicho, no todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. El hombre añadió cosas y hay otras que aparentemente se contradicen, aun siendo la palabra de Dios. Pero esas contradicciones aparentes están en la mente de muchos y no realmente en la palabra de Dios. Ya sabemos que nadie excepto el Hijo de Dios ha visto a Dios. Pero ahora vayamos a los dos casos de los que estábamos hablando, el de Enoc y Elías. Para poder entender qué sucedió realmente con estos dos personajes bíblicos tocante a la muerte, debemos ir a Hebreos capítulo 11. Allí se menciona en ese pasaje, en diferentes versículos antes del 13, a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham y a Sara. Pero vean la declaración que hace ese pasaje en el versículo 13 del capítulo 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Quiénes son todos estos? Pues Abel, Enoc,
Noé, Abraham y Sara, los que estaban siendo listados antes del versículo 13. Entonces ya vemos que Enoc, el cual se encontraba también en dicha lista, murió, pues el versículo 13 es determinante, murieron. Luego del 14 en adelante declaran a otros muchos personajes bíblicos, pero en el 32 Pablo amplía más la lista. En el 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas. Y Elías era uno de los profetas. Ahora dice en Hebreos 11:39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, acá alguno podría decir, ajá, pero no se declara que este grupo murió o no murió. Bueno, vayamos a Juan capítulo 8, versículo 52 y encontraremos la respuesta. Entonces los judíos le dijeron al Señor Jesús: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Juan capítulo 8, versículo 53 dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos estaban claros, y así lo declara la palabra de Dios, que todos los profetas murieron, incluido Elías. Si Enoc y Elías están vivos hoy, o alguno de los otros profetas, o alguno de los otros personajes bíblicos está vivo hoy, quiere decir que tienen ya la vida eterna y están viendo a Dios. Pero ahora pregunto, ¿cómo así? Si esa es precisamente la promesa que no alcanzaron. Y así lo dice la palabra de Dios, que ellos no alcanzaron la promesa. Bueno, si no alcanzaron la promesa, simplemente ellos hoy no pueden estar vivos. Están todos muertos y sus sepulcros están entre nosotros. Mateo 13, versículo 17 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero ahora bien, aún queda pendiente el famoso pasaje de donde Abraham, ya muerto, habló con un rico ya muerto y un mendigo ya muerto. Según lo escrito en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, todo este pasaje fue añadido por religiosos que apuntalan que los muertos viven hoy y que son sus santos muertos los que andan por allí haciendo apariciones y realizando milagros después de muertos, y que al morir se cumple el juicio de Dios y se decide quién va al cielo y quién va al lugar del fuego eterno. En el juicio mencionado en este pasaje, el pobre, por ser pobre, es lo que tratan de hacer ver, pobre y sufrido, va al seno de Abraham por haber sido pobre y sufrido, pero el rico, por haber recibido sus bienes en vida, va a un lugar de tormento. De aquí se pegan también los que creen en lo que llaman ellos el karma. Todo esto contradice lo declarado por la palabra de Dios, pero vean que hay un versículo dentro del pasaje donde cometieron un error los que añadieron esto, con la gran mentira que pusieron en el versículo 31 de ese pasaje, pues. El versículo 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Abraham, quien supuestamente era el que estaba hablando, y Jesús de Nazaret, quien supuestamente es el que está narrando el pasaje, declaran que no por levantar a alguno de la muerte habría persuasión al arrepentimiento.
que solo bastaba con tener a Moisés y a los profetas, cosa que es totalmente falsa, pues si fuese verdad echaría por tierra todo el plan elaborado por Dios y Cristo para la salvación de las almas, para la resurrección de los muertos, porque en algún lugar se declara que los muertos grandes y pequeños, como ya lo vimos en el video anterior, serán levantados de los sepulcros al oír su voz. De los sepulcros, no traídos del seno de Abraham ni del lugar de tormento. Todo este falso pasaje fue añadido totalmente para engañar a muchos, pues Jesucristo fue levantado de los muertos para dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios declarada en boca de los profetas. Y muchos aún el día de hoy se arrepienten y se convierten por causa precisamente de que alguno, y no cualquiera, fue levantado de los muertos, nuestro propio Señor Jesucristo, para testimonio, honra y gloria de Dios. Algunos declaran que esta es una parábola de Cristo y como tal todos los personajes y situaciones son ficticias o figuradas. Estoy seguro de que Jesucristo y Dios no necesitan andar proclamando ejemplos o parábolas cargadas de mentiras o contradicciones con toda la palabra de Dios para convencer a nadie de nada con engaños. Porque el mentiroso y padre de mentiras, cuando leí los libros que se encuentran en la mal llamada Biblia con sabiduría, los cuales no están presentes en la Septuaginta, encontré cosas como que un ángel mintió y se hizo pasar por orden de Dios como un familiar de uno de los personajes bíblicos que estaban en esa Biblia. En otro de los libros, una mujer judía, Dios la hizo adulterar para salvar a Israel. Señores, estos libros están plagados de mentiras, adosadas a Dios sin ser verdad. Gracias a Dios, esos libros no se encuentran en las versiones que manejamos, digamos lo que ellos denominan los separados, como la versión Reina Valera. Esos son los libros que no son comunes en ambas Biblias. Pero esos libros están plagados de mentira. Y mentira es mentira, y Dios no es Dios de mentira ni de engaño. David declaró en el Salmo 6, capítulo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Recordemos que esto concuerda con Eclesiastés 9:4 al 6 y Eclesiastés 9:10. Ahora bien, pasando por alto el hecho de que Abraham no alcanzó la promesa, ¿cómo podría acordarse de Dios si no tiene memoria? Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Génesis 3:19. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero aún pudiera decir alguien, oye, pero Dios es Dios de vivo y no Dios de muertos, porque así lo declara la misma palabra en otro lugar. Eso no quiere decir que todos los que mueren creyendo la promesa y los que murieron esperándola sin recibirla, ya están vivos. Para Dios y para Cristo solo hay un grupo de personas que aunque vivan, respiren, canten, bailen y anden bajo el sol, casándose y reproduciéndose hasta que se les acaba la existencia, para Cristo y para Dios, ese grupo, aunque esté haciendo todo aquello que les mencioné ahorita, se consideran que están muertos. Y son todos aquellos que son impíos o injustos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, técnicamente están muertos. Pero tanto los justos como los renacidos en Cristo tienen ya la vida eterna garantizada, aunque no la manifiesten hoy. Dios los considera vivos
porque sus nombres están escritos o inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, no que ya estén en la vida eterna, porque aún no se ha dado la segunda venida de Cristo ni la primera resurrección. Recuerda, por más bonito que lo pinten, los muertos no están vivos ahora. Todos serán vivificados, unos para vida y otros para muerte. Y tampoco están unos en el seno de Abraham y otros en lugar de tormento. Todos se encuentran en la condición denominada Seol y serán resucitados y serán llamados desde sus sepulcros. Pues dice la palabra que oirán su voz en los sepulcros. No dice oirán su voz en el seno de Abraham o en el lugar de tormento y vendrán a juicio. No, dice que todos oirán la voz del Señor desde sus sepulcros y serán levantados. Unos para vida y otros para muerte. Tampoco andan los muertos por allí haciendo visitas de cortesía o de maldad para asustar a la gente y dañarle y causarles males porque le tienen odio o porque le tienen envidia. No, pues ellos, los muertos, no se acuerdan de nada y nada saben. Dios te bendiga.